Pero qué cosa linda volver a encontrarnos, che, acá a las 4 de la tarde, 4:06, en la encrucijada de siempre, en esta contraseña de 4 de la tarde, 4 y piquito, y la 530, y ahí estamos y ahí están. Qué cosa linda esta certeza, de verdad les digo, y sobre todo en un lunes como este, que todavía anda resoplando un montón de cosas, ¿no? Que nos han pasado en estas jornadas. Salud la barra querida. Hola Luis Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, hola bueno, Mariano querido. Hola, ¿cómo les va? Porque los lunes son de Hamilton. Buah. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo bien. Déjenme saludar rápido y de entrada a toda la barra de que vuelvan. A Carlos Di Mari en la puesta en el aire, al querido Vicente Castro en la operación de video, Alejandro Lemón en la producción, Nicola Cava nos coordina. Hola Mariano Randazzo en ediciones y alguna cosita más muy linda que nos dejó que nos compartió el viernes pasado. A Fabi Wallman en exteriores y creo que por ahí andamos, ¿no? Y Néstor, que nos estará. Él no, sí está, pero hoy lo hacemos Laura. Hoy lo hacemos Laura. Claro, por ¿Por Perú, qué por Perú. todo este saludo? Porque tenía ganas de que nos demos un abrazo así. Ah, mirá. Que arranquemos por ahí, que arranquemos onda, por el abrazo. Qué buena onda que se es la pide. lluvia, viste, es todo el clima, el fin de semana tan emotivo. Si quieren buscarle explicación a todo, pueden. Si no, sencillamente déjense abrazar y a otra cosa mariposa. Está muy bien. Bueno, acá estamos. Es difícil decir cuando ya todo ha sido dicho, me parece, ¿no? Y si no fue dicho, fue expresado. Y nos referimos, por supuesto, a todo lo que está generando. Miren, el otro día Juan Di Natale, el viernes a la noche en QR, dijo, empezó la despedida al Indio Solari. No tenemos muy en claro dónde termina ni cuándo. Y está bien, porque aún cuando ya terminó efectivamente esa interminable movilización para despedir sus restos ahí en Villa Domínico, todavía estamos, como no, portando eso que pasó. Y vuelvo a aclarar, no hay que ser ricotero, no hay que haber sido ricotero, ¿no? Me parece que quien no puede ver, quien no puede percibir que efectivamente algo sucedió, algo tembló, me parece está viendo otro partido y después cada quien con las herramientas que tiene, desde lo vivencial y desde lo analítico y desde la empatía social, desde lo sensible. Me parece que está todo un poco ahí. Dimensiones de todo tipo. Entradas y abordajes de todo tipo. Pero bueno, ahí vamos, a ese lunes después. Y aquí estamos, en este lunes después. Sí, pero además sin duda atravesó todo el fin de semana, desde el viernes a la noche hasta todavía hoy, lo que pasó alrededor de Villa Domínico. Atravesó el fin de semana y nos atravesó a nosotros, ¿no? En algún momento escuchaba a alguien, a esta hora escuchamos miles y miles de testimonios, sí, porque los medios, las redes se dedicaron a recolectar distintos testimonios, además de los que uno fue recopilando por ahí, y las conversaciones que tuvo en todo este tiempo. Pero uno de esos testimonios, y me parece que es tal cual así, refería a... No sé cómo denominarlo, porque no me acuerdo cómo lo dijo textualmente. A la derecha, si querés, a la gente de derecha, a los que están del otro lado, sí, ponele vos el nombre que quieras, y la reflexión era, nunca van a vivir algo así. No tienen posibilidad de vivir algo así. Tanta gente expresando tanto amor en relación a tantas cosas, a tantas vivencias, es muy difícil que para la derecha, o la derecha se lo pongo yo, creo que de lo que dije es lo que más me gusta, que la derecha tenga una sensación así. Intentemos recordarlo a lo largo de la historia, en el momento que ustedes quieran, o pensarlo ahora mismo. ¿Quién podría movilizar a alguien del otro lado de la forma en que movilizó el Indio? De manera tan variada, ¿no? Muchos fueron por sus vivencias personales, fueron o no fueron, me refiero a lo que sintieron o a lo que están sintiendo, otros por la música, otros por la ideología, a la ideología también se la mueve un poquito, ¿no? Algunos lo ven como casi como un líder o como un dirigente peronista o kirchnerista, otros lo ven más como un líder anarquista o de izquierda. Todo eso vale porque no
porque tiene que ver con las sensaciones de uno, con las vivencias de uno, con los momentos históricos también. Para mí la cagamos cuando queremos ponerle alguna... Sí, un rótulo firme. Un rótulo. Claro, ahí la cagamos. Cuando queremos encasillar esto o traducirlo en algo que no tiene que ver con el propio lenguaje y vivencia de lo que efectivamente es ese movimiento, en lo que sí estoy, donde sí pondré un parteaguas, en el resto ni me animo, pero donde sí pondré un parteaguas es en la noción de lo colectivo y comunitario. Sin duda. Ahí, sin duda. Me parece que hay gente que vio lo que pasó y dijo, yo acá no, a esto no le entro, ni jamás en mi vida le voy a poder tocar una fibra a esto. Y alguno... Y me parece que alguno se preocupa. Ojo, y alguno no, que se animó no todo antes, el gobierno, no todo el gobierno. Pero alguno, estoy pensando en comunicadores en este caso, que el viernes salieron con los tapones de punta. Sí. Quiero ver cómo dan la vuelta a Carneo en el aire, porque suelen hacer eso, dar la vuelta a Carneo en el aire y reacomodarse. Para reacomodarse a qué, porque mirá que hablaron el viernes y hablaron ayer a la noche. Sí, no me refiero a Majul, estaba pensando más bien en Feynman, en este caso, con un desprecio, se refirió a, no tanto al Indio Solari como a los seguidores del Indio Solari, a la gente que estaba angustiada el viernes a la noche por todo eso. Quiero ver cómo algo debe haber dicho hoy a la mañana, la verdad no me tomé el trabajo ni de escucharlo, pero ¿qué piensan de esto? Porque por supuesto tenemos todos los testimonios como solemos tener, gran trabajo de la producción. Yo pienso que un poco en el sentido de lo que mencionabas antes, hay quien no se puede subir a ningún vagón de esto, no se puede subir, pero no porque haya que subirse, porque efectivamente los angustia la idea de que hay algo, hay un ser colectivo y comunitario que se les escapa, y sobre todo porque lo traducen todo en política partidaria o política comunicacional, que también le existe, y entonces tratan de recuperar, tratan de recuperar parte de la atención que perdieron. Para mí, si fuera por mí, yo creo que ni cabida. Porque eventualmente lo que buscan es, por la provocación, por la negativa, tratar de volver a ser parte de la conversación. No, estoy de acuerdo con vos. Creo que acá, mirá que hemos discutido esto muchas veces, yo siempre soy el que quiere poner todo, y Luis Pais dice, ¿te parece darle lugar a eso? Yo digo, pero pará, hay una conversa. Acá me parece que es otro lenguaje, es una dimensión desconocida para un montón de gente. Y ojo, porque hay muchos de este lado del Río Bravo que también le perdieron el tren a esa sensibilidad, a esa conexión. Es posible. Quizá en algún momento la hayan tenido, pero hay muchos que perdieron la brújula y me parece que tratan de reconectar y tampoco puede. No sé cuánto leyeron, cuánto escucharon. La verdad es que de lo más genuino que me parece se escuchó fue las voces ahí en la espera. Impresionante los mundos que pintó esa gente. Absolutamente. Cada cual un universo y además es como que cada cual tenía o tiene, viste, como vuelvo a la idea de contraseña porque me encanta por estas cosas. Cada uno tiene una contraseña eficaz para ser parte de todo eso, pero no es necesaria la misma que tenían otros. Claro. O por generación, o por vivencia, o por rotura, o por sanación, qué sé yo, ¿viste? De lo que más me impactó y me gustó escuchar, no que me expliquen, no tenía ganas que me expliquen. Me encantó escuchar, me encantó. Sí, yo no soy partidario en general de ponerle el micrófono a la gente. A mí no me gusta eso, yo creo que la radio es otra cosa, que la radio o la tele es personas comunicadores que tienen una formación para decir algo. En general no creo en eso, no me parece que es atinado. Me dieron una trompada el fin de semana y sí, porque la verdad que escuché muchos testimonios y esos testimonios realmente eran interesantes. Yo solamente no tengo mucho para decir, porque la verdad ya está todo dicho. Lo que voy a decir es 75 cuadras de cola, más de 1 millón de personas para despedir al indio y un testimonio. Nos pasamos la vida rapiñando amor y el indio nos los dio. No tengo más nada para decir. De lo que escuchaste. De todo lo que escuché, un tipo dijo, nos pasamos la vida rapiñando amor y el indio nos los dio. Ya está, no tengo más nada para decir. Yo también retuve alguna que otra cosa, ni siquiera la apunté, pero que el Dios de los rotos. Después dijo alguien a quien me gustaría que escuchemos ahora, Martín Rodríguez, el director de la revista Panamá, dijo, como diciendo,
acá hay otra cosa que no se traduce en partido o en movimiento político necesariamente. Dijo, se levantó, lo que vimos fue el subsuelo sublevado del Indio Solari. Una cosa de esa patria, digamos. Casi un 17 de octubre fue eso, ¿no? Claro, pero no en términos políticos. No en términos políticos, estoy diciendo en términos masivos, de masividad. Pero déjame acotar algo porque me parece que también es válido. Había mucha gente, también escuché, igual que ustedes, igual que todos, que quienes nos escuchan, escuchamos muchos testimonios y hablamos con mucha gente, pero había quienes elegían destacarlo como políticamente dentro de un espacio partidario, ponele peronista. Y se agarraban de eso. Y me parece que está bien. Y eso está, me parece claro. que está bien. Y después venía otro y ni mencionaba el hecho de que fuera o no peronista, lo sabrá el Indio, eso. Sí. Y hasta no, dónde. él lo dijo. Sí. Yo soy un artista peronista. Bueno, lo dijo 10 veces o 50 veces. No se trata de claro, discutir no importa, eso o hablar de claro, eso. no importa. El hecho es que alguno elige señalar eso, rescatar eso, y otro elige otra cosa y otro aspecto. Me parece que la política también es válido que esté, porque estaba sobre la mesa, estuvo ayer, y después hay otras dimensiones de la política en las que seguramente en algún momento hablaremos, que me parece interesante también repasar, ¿no? De todo lo que rodeó la muerte del Indio. Antes de compartir algún material, sí creo que hay una pregunta que es, vieron que siempre molestamos un poco acá en Que Vuelvan con eso de algo ocurre, algo sucede, y a veces algo sucede que nos permite tomar una distancia del día a día. A veces es, en términos personales, es un viaje, a veces es en términos colectivos algún tipo de episodio, y a veces la muerte de un ídolo popular. Uh-huh. A lo que te invita o desafía es, che, ¿y cómo vuelves? ¿No? ¿Cómo vuelves al día a día de la superficie? Un poco lo que nos está pasando a nosotros, que arrancar el programa hablando de las PASO, de cómo le fue a Argentina en el amistoso. De la inflación, del índice de inflación en la ciudad de Buenos Aires. De si va a presentar o no va a presentar la declaración jurada Adorni, etcétera, etcétera. Es viste, como vibra en otro registro. Te la frega, sí, no importa. Vibra en otro registro. No sé si me la frega pero vibra en otro registro. Entonces, bueno, estuvimos vibrando en otro plano. Y ahora, ¿cómo volvemos? ¿Cómo hacemos para que todo eso tenga algo que ver? Y de vuelta, para mí no se explica, para mí no hay ni indicación. No le puedo preguntar a ChatGPT a ver cómo. No se hace. Aunque debe ser un ejercicio interesante, pero no. Nos iremos dando cuenta de qué pasa, porque además es una respuesta colectiva, no es una respuesta de la cabeza de alguien. Ni siquiera alguien puede pretender conducir eso está claro. Me gustaría compartir con ustedes una reflexión de Martín Rodríguez, es escritor, es periodista, es director de la revista Panamá. ¿Qué solemos hacer en Que Vuelvan? Solemos leer algunos párrafos, pero la verdad es que hoy lo escuché conversar con Reinaldo Sietecase. Y a diferencia del típico corte de audio que dura un par de segundos, esto dura un poco más. Es más, hasta hay pregunta del entrevistador, en este caso de Reinaldo Sietecase, y la verdad es que me pareció un abordaje interesante, me parece que captó algo Martín Rodríguez que por ahí al resto nos cuesta. Y además es como lo dice. Vamos a compartirlo y a ver a dónde nos lleva. Dale. Porque en general, viste que acá en Argentina todo el mundo espera, ¿no? Entonces, hagamos otro 17 de octubre, hagamos no sé qué, ¿no? Acá yo veo algo a la intemperie y me parece mucho más interesante. Por ejemplo, yo veo, viste que nosotros estamos en una especie de velatorio a cielo abierto de la Argentina que fue, ¿no? Sí. Que estamos siempre diciendo, ganó Milei, estamos velando la Argentina, no, ya se terminó la Argentina igualitaria, un montón de cosas. Cuando vos ves, yo hablé con mucha gente, obviamente, tengo ricoteros que salen por las orejas, conozco un montón de amigos, gente amiga, familia, todo. La sociabilidad que se da, autogestiva, que se da en este tipo de lugares que te llaman misa, es notable, o sea, es notable. Hay formas hasta de dulzura y ternura en personas que están mucho más rotas que todos nosotros, que han tenido vidas difíciles, que han tenido, que llevan encima fracasos personales, relaciones complicadas con la falopa, con los trabajos, con la vida, ¿no? En eso como la vida de todos. Pero en ese punto que vos encontrás que bajo el tinglado de esta convocatoria un poco autogestionada se dan formas solidarias distintas, y en ese sentido que no pueden ser utilizadas
controladas, aunque haya sectores políticos que coman de ahí, y que está bien, tienen derecho, yo qué sé, pero que van a buscar algo ahí, y que tal vez comparten, que tal vez hay gente que tiene un sentido de doble nacionalidad, ¿no? Son ricoteros y también están en tal o cual espacio político. Pero eso es algo más genuino, y eso en ese sentido no va a ser utilizado por la política. O sea, no va a terminar en un gran frepaso de esto porque ahora el indio armó, o porque en torno a él se armó eso, ¿no? O lo va a tomar tal o cual grupo político. Yo me animaba hoy a decir esto, que me gustaría confrontar con vos, a ver qué te parece, qué te pasa. Yo pensaba que quizás mucha gente de la que fue también a estos 2 días a circular ahí por Villa Domínico, quizás hay mucho votante de Milei que de pronto Milei conectó con el enojo. Lo que pasa que Milei no calmó ese enojo. Yo te escuché a vos decir algo que me gustó mucho, que Milei no tiene razón, pero sus votantes sí, porque están furiosos, porque están enojados. Digo, no sé si hay algo de eso también, ¿no? Sí, porque el voto es secreto, qué sé yo. Claro. El voto tiene un camino paralelo. El voto va por otro lado, va por otras vías, a lo mejor. Además hay una reunión intergeneracional. Entonces a lo mejor adentro de una familia ricotera hay 3 votos distintos, ¿no? A lo mejor uno dice un cuarentón, cincuentón ricotero tiene una estructura de sentimientos más kirchnerista, suponete, y un pibe de 20 que últimamente no conoció otra cosa que el declive y la inflación y yo que sé más, dice, bueno, tiene un voto mileísta, un voto que despertó un grito, ¿no? Es decir, un quiebre contra la decadencia que se venía antes y que esto la profundiza. Sí, puede ser. A mí igual, viste, como te dije, para mí es como que ese pan de la política electoral, mojarlo en lo de ahora, como que no lo veo ni siquiera interesante. No digo, vos decís, yo te conozco otras líneas de razonamiento buenísimas, pero digo, no lo veo como que no hay nada y se pueden vivir en forma paralela. Es decir, porque la política hace rato que no resuelve nada, entonces... Bueno, hasta ahí, la verdad es una nota que tengo ganas de recomendarles, que la escuchen, y la nota que escribió en la revista Panamá también, porque básicamente nosotros el viernes nos enfrascamos un poco en esa discusión, ¿no? Che, ¿cuánto habrá militante o votante libertario en eso que ya estaba pasando en Plaza de Mayo el viernes pasado? Y yo siento que lo que dice Martín Rodríguez es otra cosa. Él ni siquiera se mete en la discusión. Dice, esa discusión no tiene nada que hacer acá. No lo pronuncia así, pero dice, en esa... no hay para mojar pan en esa discusión respecto de lo que ha pasado. Es mi interpretación, por supuesto. Por esto que lo que decíamos antes, como que hay vibró distinto, vibra en otro, como si en otra discusión, o en otra conversación, o en otra reflexión. A mí eso es lo que me pareció interesante. Creo que Martín Rodríguez lo pesca bien, como tantas otras personas anónimas, como decía Mariano, que en la fila de Villa Domínico lo expresaron en redes, o les habrán dicho a ustedes, amigos y amigas, como el amigo Luispa, con quienes se comunicaron después de años. Le escuché un montón esa anécdota. Escuché un montón la anécdota. Que le debe haber pasado todo. Volví a hablar con quien no hablé de hace y bueno. Y después hay otra cosa que me interesa de lo de Martín, que es como si le pudiera dar una verdadera dimensión o aún más profunda al duelo. Porque también escuché a muchos amigos decir, estamos duelando nuestra adolescencia, estamos cerrando una etapa de nuestra vida. Yo lo miré, la adolescencia se te terminó hace rato. No, pero que refiere a otra cosa, porque yo también lo pensé en los mismos términos. La verdad es que se cierra una etapa. Eso vos tomás conciencia de que, bueno, no está más y bueno, tiene que ver con las etapas de la vida y te ocurre con distintas cuestiones, te ocurre con familiares, te ocurre con ídolos que son artistas o del deporte o de lo que quieras, y uno va cerrando etapas y hay cosas que te ayudan a cerrar determinadas etapas. Yo creo que es válido eso, me parece que es válido y tiene que ver con lo que vos mismo decías, las distintas dimensiones en las que uno, bueno, va tomando el asunto. Después a mí me llamaba mucho la atención la gran cantidad de jóvenes, eso es muy interesante, la gran cantidad de jóvenes que decían, yo no llegué a ir a ningún recital,
lo conocí porque mis viejos escuchan desde siempre o a Los Redondos o al Indio, que no es lo mismo tampoco, porque una cosa eran los Redonditos de Ricota, otra el Indio, si bien era el líder de la misma banda, no es lo mismo los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y sus recitales, todo, vale todo, acá vale todo, porque era el personaje y se jugaba en otras cosas. La muerte del Indio puso en la superficie un montón de cosas que ahí estaban y que hacen a cuántos años, a 40, 50 años de nuestras vidas. Y eso es lo que pasa, 76 para acá. Claro, del 76 para acá. Todo lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Y vale todo. Vos elegís lo que quieras. Seguro es pregunta. También se juega en el contraste con lo que estamos viviendo ahora. 50 años. En el contraste porque este no es un mundo. Hay un choque de mundos en algún punto. Si el lenguaje es una manera de aprender el mundo, si el lenguaje es una manera de agarrarlo, de tomarlo, de analizarlo, ¿no? Bueno, ese lenguaje que efectivamente está en la dimensión redondos, etcétera, choca con que está hecho, no quiero adjetivar, está hecho de otra cosa. Está hecho de demasiada explicitez, ¿no? Está hecho de una cosa no colectiva, expulsiva, agresiva, no que te incorpora, que te pega todo el tiempo. Para mí lo que también pasa es que entramos otro choque de vivencias. Sí. Es como que todo eso que en algún momento fue y que vos decías que era parte, y te contrasta. Lo que pasa ¿Dónde es que estamos, viste? ¿Qué hubiera pasado si es un juego que no tiene mucho sentido? Me refiero a qué hubiera pasado si Cristina hoy estuviera en el gobierno o el Indio se hubiera muerto en el 2013, suponete, ¿no? Y hubiera ido menos gente, y yo no creo que hubiera ido menos. No. Claro, pero eso no impulsa la movilización. Lo que estoy diciendo claro, no es que impulsa la movilización. Pero la comunidad, lo fraternal que tenía que ver con el Indio, con Los Redondos, yo creo que hubiera estado igual. Lo que pasa es que, claro, ahora hay una necesidad, esto que apareció mucho, necesidad de abrazarnos, ¿no? Por lo que tiene que ver con el contexto. O ese abrazo hubiera tenido otro sentido, como lo tuvo el Bicentenario. Hubiera tenido otro sentido. Y la despedida hubiera sido en el Congreso. Pero no con menos gente. La despedida de Kirchner, de Néstor, viejo. Fue descomunal. Y la frustrada, descomunal despedida de Maradona, por la falta de pericia del gobierno de Alberto Fernández. O sea, lo de Maradona no terminó en una tragedia porque de milagro. ¿Por qué? Porque había un gobierno que no podía gobernar y que no podía tomar decisiones. Decidió a Claudia cerrar la puerta a las 6 de la tarde cuando había 250.000 personas en la calle. Todo lo que pudo, y el presidente te había dicho no, hermano. Coincido, más pandemia. No, pero Pablo, recuerdo perfecto nosotros estar al aire y reflexionar viendo lo que estaba pasando. Era uno de los velorios más previsibles, era correcto, claro, en relación a lo que tenías que hacer, no a cuándo iba a ocurrir. Era de los más previsibles con los que te podías encontrar estando en un gobierno. Y todo lo que se pudo hacer mal, se hizo mal. Todo lo que podía salir mal, salió mal porque se hizo mal. Claro. La verdad fue acá una falta todo lo que se hizo bien. Acá se hizo todo bien y eso me parece incluso importante la demora en elegir el lugar para hacerlo en un lugar apropiado, se hizo bien. Y mientras tanto se iba diciendo tranquilos, esto va a ser tal día, esto va a ser tal otro. La gente se congregó en Plaza de Mayo, la gente hizo un banderazo después. O sea, todo se hizo más o menos, impecable, nada es impecable en el mundo, porque está hecho salió por humanos, muy bien, casi salió impecable, extraordinariamente bien. O sea, no hubo un herido, ni uno. Déjame decir otra cosa, y queda nuevamente demostrado, ya lo dijimos muchas veces, que para que haya quilombo tiene que estar la policía. Si no está la policía, las posibilidades de que haya quilombo se reducen en un 99%, y lo dijimos también, y me acuerdo que hubo una discusión en torno a eso con la muerte de Maradona. ¿Cuál era la necesidad de que estuviera la policía ahí? Solo contribuyó al caos generalizado, y ayer estuvo claro como está claro cada vez que hay una manifestación importante, que la policía no contribuye absolutamente nada. Esa idea de que la policía te cuida es falsa. Cuida intereses. La policía cuida intereses y no son los de los que se manifiestan. Había bomberos, había voluntarios, había gente que fue a entregar su día, a su fin de semana abajo de la lluvia para ayudar a coordinar todo este movimiento. Y había otra cosa, había vendedores ambulantes. Había gente que veía la posibilidad de hacer su mango. Y está bien. Y que el sábado a la noche, ¿no? Fue, ayúdenme, en el Obelisco. En el Obelisco el sábado de la noche. Le metieron palo a rabiar.
El viernes. No, viernes a la noche. Viernes y Plaza sábado, de los Mayo. 2 días fueron los 2 días. En el Viernes Plaza de Mayo, Viernes, a la noche viernes Plaza de el Mayo, sábado, lo vimos claro. acá, fajaron gente. Y el sábado a la noche en Obelisco. Y Sí. Macri empezó a salía vender. y decía, acaba el orden, acá en la ciudad no se puede salir a ver reuniones. Sí. Es tremendo. Macri, estamos hablando del Jorge, del de Jorge. otro Macri, ¿no? A ver, antes de cerrar, ya tenemos que ir cerrando. El abordaje político me parece que es un abordaje ineludible en el momento de la organización. Después hay un dato ahí que yo creo que es muy importante, A ver, que es la comunicación directa entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. dice Marcelo Figueras, lo dijo aquí en esta radio, que hablaron 3 veces a propósito de la organización de lo que fue el funeral, después de no haber hablado 6 meses. O sea, volvieron a hablar después de 6 meses y lo hicieron 3 veces en Sí. una hora, no sé, para Y organizarlo. Alguien me decía, son esas conversaciones que se retoman, ¿viste? Y por ahí uno en medio dice, bueno, ¿y te parece si paso a buscar los libros? No, y que una Como cosa va llevando a la o cuando se te muere No. un familiar querido que te ve con un Así primo que hace 10 años que no hablas. Y que te habías y te recontra abrazás puteado. y es como si te Claro, hubieras pero visto ayer. Me suena más a che, Opera. seamos optimistas y pensemos más en lo que dice Mariano que en lo Sí, que... sí, Che, pero ya yo- que está, todos esos discos me lo tenés que No, devolver, no, pero porque- yo le decía más como Todo ese puente que capital como- político que tenés me lo devuelve. No, más como puente que como diferencia. Y porque algunas cosas operan de esa manera. Y perdóneme, pero también es en esa otra dimensión en la que transcurrieron estos días, te ofrece un prisma para seguir observando qué pavada es Sí, esa sí, discusión. coincido, sí, tal cual. Que no se le encuentra explicación en ese otro mundo que vive, no se le encuentra. No se le Esperemos que encuentra haya nacido algo nuevo, ¿no? Bueno, De esto. no sé, veremos. Dame 2 voces y cerramos. Primero, la de... vamos de lo negativo a lo positivo. Dame Jorge Macri, primero, hablando sobre todo esto. Dale. Bueno, está funcionando bien ahí, con lo cual es contrafáctico, está funcionando bien. La mayoría de la gente, es lo que vemos ahí, llega de manera pacífica, como suele ocurrir, ¿no? En general, el grueso de la sociedad argentina es una sociedad pacífica. El problema es cuando hay algunos que intentan alterar ese orden y esa paz. Pero creo que está funcionando bien, así que está bueno reconocerlo, felicitarlos y felicitar a la gente que con tremenda paciencia está llevando este duelo, este dolor y quiere ir a rendirle su homenaje. Está bueno. Los inadaptados de siempre son los de azul. Claro, los canas. Jorge. Son los que arman quilombo. Es increíble que Jorge Macri salga a decir esto después de haber metido palo en Plaza de Mayo, palo en el Obelisco, palo siempre. Palo Y a los no- vendedores ambulantes allá donde estén. Sí. Pero de haber demostrado además el miedo que le tiene a la gente del conurbano. Tenía miedo que los indios ranqueles del conurbano vinieran a la ciudad a despedir al indio. Ujú. O sea, no, bueno, te ocurrió allá, viste, estuvo bien la gente, se No, portó pero eso- bien. La gente es así, es pacífica. No, la gente, en todo caso, la política tiene que saber interpretar a la Claro. gente. Saberla interpretar y saber lo que se puede hacer en un momento y en otro no. Es increíble. Así Y que- el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también habló sobre el tema. ¿Hubo conversaciones con el gobierno nacional? ¿Tuviste ayuda para poder coordinar todo el operativo del día de ayer, por ejemplo? No, no. Pero la verdad que desde el principio, digamos, desde que llega la noticia, que yo además la recibo un poquito antes por la cuestión también de intervención en el momento en el que se conoció, de intervención de autoridades, entonces la recibí y después al tiempito se conoció la triste noticia del fallecimiento. Y desde ese momento que yo siempre pública, a través de bastantes, de diversos voceros y privadamente transmití que estaba toda la provincia, todo el territorio, cualquier lugar de la provincia disponible para que se hiciera esta despedida. Después me entero, porque se conoció que hubo un pedido del Congreso de utilizar el Congreso y una negativa, y después, bueno, pero todo eso, qué sé yo, te diría que hasta que apareció la cuestión de Tecnópolis que se planteó que fuera en la provincia, ¿no? Me parece que estaba medio cantado que era acá donde queríamos
queríamos dar una respuesta. Y después el operativo, bueno, en tiempo récord, también con antecedentes históricos que bueno, que no hace falta nombrar, así que lo hicimos con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, con muchísimo compromiso. En un rato vamos a compartirles por lo menos la información, lo que está ahí todavía en cómo fue realmente y certeza respecto de qué pasó con Vuelvan las ideas, siempre. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. La vuelta es con actualidad. Volver es pensar el presente.
Que vuelvan las ideas. De 16 a 18. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Que vuelvan las ideas. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. Bueno, el próximo miércoles, 10 de junio, se cumple un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo me imagino que esto está en el contexto de algo que va a comenzar y que queremos compartir con ustedes. Es la clase apertura de un curso que organiza la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, Crisis del Servicio de Justicia, Recuperación del Estado Constitucional de Derecho. La verdad es que es algo de lo que no deberíamos dejar hablar nunca. Creemos en este programa, y lo hemos hablado muchas veces, que si hay un lugar por donde empezar a resolver nuestra democracia en bastantes problemas, tiene que ver efectivamente con el Poder Judicial, sobre todo en momentos en los que se está rediseñando ese Poder Judicial a partir de tantos pliegos que el gobierno envía al Senado y se van aprobando, ¿no? Ni hablar de lo que significa un Maíquez como ministro de Justicia, encabezando efectivamente, casi que el gobierno tercerizó el rediseño del Poder Judicial. Bueno, en esta clase apertura, esto va a ser mañana a las 6 de la tarde en la sede del PJ Nacional en Mateu 130. Insisto, es la clase de apertura del curso Crisis del Servicio de Justicia, Recuperación del Estado Constitucional de Derecho. Estará Juan Martín Mena, Teresa García y Martín Doñate, que tiene la amabilidad de atendernos en este rato. Martín, Pablo Caruso te saluda. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes, muchas gracias. Militante. La introducción y, sí. Y menuda tarea tenemos. Y sí, claro, desde ya. Ahora te vamos a preguntar específicamente a ver por dónde te parece que se arranca una cosa así, si es que ya no se comenzó. Militante justicialista, fue diputado y senador nacional por la provincia de Río Negro. Hoy ocupa una de las gerencias en la Auditoría General de la Nación, abogado, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Derecho Digital. Voy a poner esto último, lo voy a poner en un asterisco para el final de la nota, porque están pasando cosas sobre las que nos interesaría escuchar la palabra también de Martín. Bueno, a ver, vos propusiste un poco la primera reflexión, Martín. Danos contexto de esta clase de apertura y por dónde arranca esa tarea. Bueno, lo primero es destacar la tarea que está llevando adelante la Escuela de Formación Justicialista Néstor Kirchner, con Rodra y todo el equipo a la cabeza de una decisión que se tomó desde el Partido Justicialista por un mandato muy claro que nos dio Cristina oportunamente, en varias oportunidades, pero recuerdo antes de que la justicia la secuestre, en una reunión que tuvimos en el Partido Justicialista, a horas de que suceda lo que sucedió el 10 de junio pasado. Recuerdo la reunión, sí. Muy dramática, una reunión muy dramática. Una reunión muy dramática, claramente, no se me va no va a desaparecer de mi retina y de mi memoria durante muchísimos años. Nos dio 5 tareas, nos decía, teníamos 5 tareas: formar, informar, planificar, divulgar y organizarse. Y creo que, bueno, esta escuela justicialista, junto con nuestra Secretaría de Justicia del partido, si tiene un objetivo con el programa de 4 clases, con 4 módulos muy profundos y amplios para poner sobre la mesa, no solamente como con los docentes que pueden dar la clase, sino por el intercambio que puede haber y la construcción de lo que se puede generar, que es justamente la idea, comenzar a darnos espacios de debate y de construcción, de revisión, de diagnóstico, de planificación y de construcción de políticas públicas para lo que debería ser el Estado que viene, la Argentina que viene. Está vinculado con esto que estamos lanzando mañana, que está lanzando la escuela, y que junto con Juan Martín y con la querida Teresa vamos a dar la bienvenida y vamos a charlar un poco de qué trata la cosa y cómo estamos viendo el estado de situación y hacia dónde tendría que rumbear las propuestas que, a mi humilde entender, por lo menos en lo particular, creo deberíamos encarar desde el peronismo, desde el movimiento nacional, desde este espacio que, por supuesto, no solamente resiste estas políticas, sino que tiene que prepararse para la reconstrucción de la Argentina. A ver, Martín, ahí hay una primera pregunta, casi una inquietud personal. ¿Será diagnóstico o será modos de resolver? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo me imagino que quien se acerque
tiene ya una idea preconcebida respecto de que esto es un problema, que el Estado de Derecho en la Argentina está con muchos problemas. Entonces, ¿será de diagnóstico y una suerte de catarsis o habrá modos de hacer? ¿Qué se proponen? No, me parece que no hay posibilidad de construir una propuesta si no tenemos un diagnóstico, porque podemos agarrar la propuesta. Con lo cual me parece que las dos cosas van de la mano y el objetivo será justamente tener insumos para que los actores institucionales que nos representan también puedan tener herramientas para poder construir política. Yo estoy convencido de que de ahí tiene que surgir esa reflexión profunda con gente que tenga voluntad, vocación militante, capacidad intelectual, amor por la Argentina, la necesidad de reconstruir un pacto constitucional en la Argentina. Creo que tenemos que ir hacia una nueva estructura constitucional. Estamos frente a una transformación civilizatoria de dimensiones como nunca antes vivió la humanidad. Esto exige una nueva arquitectura, no solamente en lo judicial, sino en los derechos, que afecta este avance de las corporaciones tecnológicas, de las corporaciones energéticas y financieras que están ya hoy, por supuesto, muy por encima en sus presupuestos y en su poder de fuego, por encima no solo de los productos brutos de un país, sino de grupos de países. Con lo cual aquí se requiere, frente a la historia ha dado muestras de que cada vez que hay un cambio civilizatorio de estas características se requieren nuevas arquitecturas jurídicas para los estados. Entonces, en esa composición de diagnóstico de época me parece que tienen que surgir las ideas de lo que podemos decir una nueva Corte Suprema, federalizada, con representación regional, con paridad de género, con especialización, con mandatos limitados, con mecanismos efectivos de control y de responsabilidad de los jueces, con un sistema concentrado de control de constitucionalidad y no disperso como el de hoy, y también pensar qué otras cuestiones están atadas a esta, porque el problema de la justicia es un problema que si no resolvemos el país se va a volver un país fallido, como también el problema de la deuda. Ahí la escuela está trabajando muy fuertemente y con mucha capacidad y con compañeros y compañeras que tienen una visión muy clara y una formación muy profunda respecto del problema de la deuda. Otro problema estructural de la Argentina es el problema de la deuda pública, que si no lo enfrentamos con coraje, con inteligencia, y hacemos una autocrítica respecto de cómo operamos los últimos 4 o 5 años alrededor de las renegociaciones que llevó adelante nuestro país, bueno, este país no va a tener destino. El problema de la arquitectura jurídica, judicial, de la institucionalidad de la justicia en la Argentina, como la deuda pública, son dos pilares que debemos diagnosticar y trabajar para propuestas desde el justicialismo, porque sin esa resolución este país nunca va a poder salir adelante como todos los que estamos, por lo menos de este lado del Río Bravo, soñamos. Martín, ahí hay un tema. Estamos charlando con Martín Doñate y estamos charlando con él porque estamos haciendo la invitación para la clase de apertura del curso Crisis de Servicio de Justicia, Recuperación del Estado Constitucional de Derecho, que la Escuela Justicialista Néstor Kirchner comienza a dar mañana, martes, a las 6 de la tarde, en la sede del PJ Nacional, ahí en Mateu 130. Hay un problema aún más grave, que es que necesitas para esa nueva arquitectura institucional, para esa nueva estructura constitucional que vos recién mencionabas y dabas algunos ejemplos respecto de la Corte y algunos otros elementos. No quiero meterme tanto en lo técnico, pero entiendo que hay una mirada y que hay efectivamente un qué hacer. Necesitas un nivel de consensos realmente importante. Y en el juego de lo político tenés, además de quien ve efectivamente el problema, vamos a plantearlo de esta manera, un sector del peronismo, tenés otros sectores que, o bien, frente a una cancha inclinada y con un árbitro comprado, deciden jugar así porque es la única manera que tienen de disputar el partido, o bien otros que todavía no identifican el grave problema en el que estamos. Ahora, es muy difícil la construcción de ese consenso. Y te voy a hacer una pregunta un poco más visceral. La verdad es que nunca creímos que se iban a animar a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Estaba aquello de si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y me parece que uno de los grandes quiebres políticos y anímicos ha sido el hecho de que efectivamente pudieron. Englobo toda esa pregunta alrededor de las voluntades que necesitas para una transformación de esas características. ¿O es llegar al poder e ir a decreto limpio? Bueno,
para eso hay que juntarse y pensar y meterle materia gris, corazón y militancia a esta cuestión. La salida no es simple, es de una alta ingeniería y también de contextos. No nos olvidemos que Perón estuvo 18 años proscrito y que también nuestra historia está llena de estos corsi y recorsi, de situaciones en las que la persecución, la muerte, la desaparición, la anulación del otro ha sido casi una constante en los más de 200 años de historia, pero cuando se vuelve hay que volver preparados para dar la... Quizá el cachetazo es que creíamos superado cierto nivel de lo explícito de todo eso, ¿no? De lo brutal. Sí, claro, pero nosotros tenemos faros para donde mirarnos, porque me parece que hay que también hacer un pequeño repaso de los últimos 25, 30 años, y cuando parece que está todo perdido, me parece que lo que nos va a salvar es la política, nos va a salvar también un criterio de unidad, pero un para qué, y ese para qué lo tenemos muy cerquita como faro. Cuando Néstor asumió en el 2003, este peronismo que llegó desarmado, que llegó disperso, encontró un liderazgo, encontró una conducción muy clara, que tuvo el coraje a este peronismo que siempre lo tratan como que es poco institucional, que es desprolijo, etcétera, siempre ha demostrado ser el más institucional, el más respetuoso de las instituciones de la patria. Tanto es así que Néstor se autolimitó con el decreto 222 de aquel entonces y puso en marcha un mecanismo de selección de los jueces de la Corte Suprema, quitando de un plumazo aquella corte y llevándola a juicio político, aquella corte de la mayoría automática del menemismo, y dispuso la corte más prestigiosa que tuvo la historia de la democracia argentina. El peronismo ya lo hizo, incluso respecto del tema de la deuda, que es el otro problema que tenemos. Perdón que te interrumpa ahí, Martín, pero para reflexionar juntos. Ahí veo un problema, que es que eso se pudo hacer porque el nivel de crisis y el nivel de impacto social fue tan grande que estaba claro que la Corte era parte de ese problema, pero el sufrimiento que significó para la sociedad argentina lograr ese consenso por lo negativo, a mí me asusta un poco. Bueno, es un poco el sufrimiento que está comenzando a tener o que está teniendo la sociedad. Tenés razón. Y creo que, bueno, Cristina está presa justamente porque la necesitan presa, la necesitan callada, es disciplinante. Es disciplinante no solamente para la política, sino también para el propio peronismo. Por eso se va a necesitar coraje, se va a necesitar inteligencia para conseguir... ¿Para el propio peronismo en qué sentido? Bueno, muchos compañeros que tienen temor también cuando ven que si a Cristina le hacen lo que le hacen, le meten una tobillera, la condenan siendo inocente, a la 2 veces presidenta de la Nación, a la mujer dirigente de nuestro país, que junto con Eva Perón, de nuestro movimiento, son las 2 mujeres más importantes de nuestra historia, incluso a escala global, le hacen lo que le hacen, le ponen condiciones mucho más rígidas y extraordinarias que a un condenado por matar bebés, secuestrar compañeros y desaparecer compañeros, o a un narcotraficante. Bueno, ¿qué le puede esperar a un gobernador, a un legislador, a un intendente? ¿Por qué puede esperar? No pongamos a la política o a los dirigentes políticos. ¿Qué se puede esperar de esta justicia de una persona que está esperando un fallo en favor de una situación de salud, de la muerte de un ser querido, de un derecho laboral vulnerado? No se puede esperar nada. Absolutamente hay una podredumbre absoluta en el Poder Judicial de la República Argentina que, si no se resuelve, este país lamentablemente está a las puertas de ser un país fallido. Por eso es tan urgente que nuestra generación tiene una responsabilidad histórica de ponerse al frente de esta agenda, de ponerse al frente de construir alternativas, de discutirlas profundamente y también de darse estrategias de cómo políticamente poder lograrlo, porque una cosa es la idea, una cosa es la propuesta, una cosa es gritarla de viva voz, una cosa es plantearla en un curso de formación, otra cosa después es aplicarla, porque viene lo urgente, lo importante y lo estratégico. Bueno, Néstor y Cristina nos enseñaron que había cuestiones urgentes, había otras cuestiones que eran muy importantes y después había cuestiones estratégicas, y es paso a paso, no se podía hacer todo junto. Bueno, nuestra generación tiene la responsabilidad de formarse y prepararse para eso.
por eso esos puntos que nos daba Cristina sobre los objetivos de formarnos, informarnos, planificar, divulgar y organizar son tan determinantes para la etapa que viene. Y cada vez juntar más masa crítica. Y suceden cosas que a veces se nos van del diagnóstico, para los que estamos metidos de lleno en la militancia política y demás, que se nos escapan. Hasta a veces tenemos esa tentación a creer en el posibilismo o trabajar sobre el esquema del posibilismo, y nos aburguesamos y nos volvemos un poco anestesiados, que creemos que el pueblo ya, bueno, compró lo de Milei, compró lo de Luxaer, ya no cree en el peronismo, no cree en el sentimiento que generan los movimientos sociales, la resistencia, la lucha, y cuando uno ve lo que sucedió este fin de semana con un líder popular, con un artista como el Indio Solari, y ve un pueblo despierto, con conciencia, que se expresa, que tiene memoria, que le responde a las vallas, a la represión, que va en multitudes a llorar a un artista que se autopercibe peronista y además amigo de Máximo Kirchner con orgullo. Bueno, uno dice, bueno, estábamos un poquito equivocados en nuestro diagnóstico respecto del pesimismo que teníamos en cuanto a lo que está pasando en la Argentina. Me parece que eso hay que representarlo, y representarlo significa repensarnos como militantes en un momento en el que la territorialidad sigue siendo muy importante, la militancia como la conocimos sigue siendo muy importante, pero también nos tenemos que apropiar de las nuevas herramientas que aparecen en la nueva realidad que estamos viviendo, una realidad virtual, una realidad de las tecnologías, una realidad de la inteligencia artificial, una realidad de las redes sociales, una realidad en que la gente se ensimisma en un teléfono y no en el cara a cara, en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo. Y bueno, también como militantes tendremos que formarnos para poder representar esa nueva realidad. Martín, déjame hacerte una última pregunta sobre esto mismo que planteas. Voy a cambiar brevemente de tema. Por la extensión y por la... No, está muy bien, está muy bien. Este es un programa para eso, así que tranquilo, no. Nos gusta escuchar. Déjame cerrar primero este tramo. Seguimos invitando mañana Escuela Justicialista Néstor Kirchner, primera clase de apertura del curso Crisis del Servicio de Justicia, Recuperación del Estado Constitucional de Derecho, Juan Martín Mena, Teresa García y a quien estamos escuchando, Martín Doñate, 6 de la tarde en la sede del PJ Nacional, Mateo 130. Te quiero hacer una pregunta vinculada a la última parte de tu última respuesta. Vos sabés que, y le recordamos también a la audiencia, el presidente Javier Milei publicó una nota en el diario británico Financial Times la semana pasada, entre otras cosas diciendo que había que alentar la creación de corporaciones no humanas. Dicho sea de paso, hay una ley, un proyecto de ley enviado al Congreso, la llamada Ley de Sociedades, que entre otras cosas bastante bravas, incluye esto, es decir, corporaciones controladas por inteligencia artificial. Y apareció el escritor israelí Yuval Noah Harari, con una nota, creo que también en el mismo diario, diciendo que esto que había leído de Milei era una herramienta extremadamente riesgosa. Le preocupó mucho al presidente porque le contestó en redes sociales y dice, ahora voy a pensar a ver qué escribo para calmarte tus temores, pero evidentemente le pegó en la línea de flotación de lo que había escrito el presidente Javier Milei. Como especialista en Derecho Digital, ¿qué reflexionás sobre esto, Martín? Bueno, mira, lo de especialista te lo agradezco y por allí, qué sé yo, uno se interesa y se forma en estas cuestiones, pero es el nunca acabar, el tratar de comprender la realidad digital que estamos viviendo, por lo cual... O sea, todavía estás tratando de entrarle bien al tema. Pero mira, ayer tuvimos el viernes una jornada sobre legislación, sobre regulación de inteligencia artificial en el Senado que convocó la senadora Ana Marx, porque, bueno, soy autor de una ley que se presentó hace 3 años para regular la inteligencia artificial y actualizar... La recuerdo, sí, claro. Exacto. Bueno, en ese momento decíamos, ¿de qué está hablando Martín Doñate? Entendimos todo, Martín. Yo también me lo preguntaba. Y justamente lo que planteábamos era las mutaciones y las modificaciones que tenía que estar teniendo la ley de aquel entonces ahora, frente a la vertiginosidad de lo que estaba sucediendo en el mundo, pero no solamente eso, sino las cosas que habían pasado desde que la senadora Marx convocó al 4º ciclo de la jornada del viernes pasado, hace 15 a 20 días, al día del ciclo. Había pasado el Papa con la encíclica diciendo una cosa, Milei casi respondiéndole en el Financial Times otra cosa, el Ministerio de Desarrollo Humano
planteando el tema del doble digital, para utilizar inteligencia artificial y aplicar políticas sociales. Elisa Carrió discutiendo con el tema de Tiel comprándose una casa en Argentina, y todo eso había pasado desde que se convocó la jornada, 10 días y en 10 días hasta que se hizo la jornada, con lo cual la velocidad con la que va la tecnología, la física en cuántica, la inteligencia artificial, cómo va atravesando la realidad cotidiana, se suma a lo que va sucediendo en el día a día desde el punto de vista de los actores globales y nacionales que hablan, que opinan, que quieren tomar decisiones. Bueno, a mí lo que me parece es que hay una cosa que ha sucedido en el último tiempo que me parece que es un faro, más allá de que sea de determinada religión o que profese determinada religión, que es el planteo y la preocupación del Papa, que me parece que es un eje alrededor del cual hay que tomar mucha atención, porque no se niega el desarrollo, no se niega la inversión, pero sí poniendo el protagonismo de la dimensión humana. Y creo que los países tienen que comenzar a trabajar legislaciones que, por supuesto, frente a fenómenos nuevos, es muy difícil conseguir consenso. Es difícil conseguir consensos y legislar sobre lo que uno conoce al dedillo. Imagínate legislar y conseguir consenso sobre lo que no se conoce muy bien cómo funciona. Y cuando le preguntas a Anthropic, bueno, ¿cómo es esto de la inteligencia géntica, que ya no es la genérica, la géntica, la que te puede hacer por sí solo inversiones, hacer las compras y actuar autónomamente? Te dicen que llega un punto en que ellos ya no conocen ni saben cómo opera esa inteligencia artificial. Entonces, en ese cuadro de situación, me parece que los estados, la política, las representaciones institucionales, frente a la afectación de derechos que puede generar una cosa que no tiene dominio ni siquiera de los propios creadores, es por lo menos legislar pensando y custodiando la dimensión humana del ser humano como eje, volver a lo antropocéntrico, porque si no, esto puede tener consecuencias que son, digamos, catastróficas para la humanidad. Bueno, se viene este debate, ¿no? Seguramente ahora cuando se discuta este proyecto de ley de sociedades, esto va a ganar bastante la agenda, o por lo menos ojalá que así sea. Martín, gracias por este rato. No, por favor, Pablo, un abrazo grande y gracias por la oportunidad. Gran abrazo. Martín Doñate, fue diputado, senador nacional por la provincia de Río Negro. Ocupa una de las gerencias actualmente de la Auditoría General de la Nación, licenciado en Ciencias Sociales, y será uno de los que va a dar esta clase de apertura mañana en la sede nacional del PJ, en Mateu 130, respecto de la crisis del servicio de justicia. 5 y 5. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner.
Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Cuánto podés sostener lo que te pasa por dentro? Llega Trópico de Vidrios, una experiencia teatral poética y profundamente humana que atraviesa la memoria, los vínculos y la fragilidad humana. Con textos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes, música en vivo y la actuación de Hernán Schifano. Todos los sábados de junio a las 18 en el Teatro El Excéntrico de la 18, Lerma 420 Villa Crespo. Entradas por Alternativa Teatral. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Ginger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Cinco de la tarde, 10 minutitos. Entré muy mal, ¿puede ser? Sí, entraste muy mal. Entraste muy mal. ¿Podemos hacerlo bien? Dale, vamos. ¿Podemos rebobinar un poquito en la previa de cuando estalla, de cuando rompe? Acá podría haber entrado, ¿no? Una cosa por el estilo. ¿Cómo fue? 5 y 10. ¿No escuchaste eso? No, ¿qué dijo? Nah, ya está. Hacé el rebobinado, por favor. Este Luispa, ¿dónde estaba este Luispa? Es extraordinario. ¿Sabes los años que buscamos? Ves acá, entre horrible, acá hay que callarse. 5 y 10 de la tarde. Gracias, Carlos, querido. 5 y 10 de la tarde. 13.9 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Y sí, hay lluvia. Débil, pero lluvia. No es exactamente esto, Carlos. No es esto. Es una lluvia débil. Déjalo que haga magia. No, pero estamos mal informando. Pablo, estamos mal informando.
Lluvia débil y aisladas. Para la noche, lloviznas. Miren la gran variedad de maneras de tipos de lluvia que tenemos. Esto es más una cortina de agua, que no sé si sería el caso, pero puede pasar. Mañana martes, mínima 9, máxima 14. No hay probabilidad de... No hay agua en el horizonte. Parcialmente nublado y mayormente nublado. ¿Hace cuánto que venimos con días muy encapotados? Bastantes, ¿no? Muchos, 15 días. Y sin que se vea el sol directamente. Empatía... Hace como 3 años. Climatológica se llama. Desde que asumió Milei. Se llama esto. Está bien, estuviste bien ahí. Bueno, mínima 9 mañana, atención. Si van a arrancar tempranito, hay que abrigarse. Mariano, querido, arrancamos el repaso deportivo. Bueno, vamos a arrancar con... Estaba esperando esa. Vamos a ver. Pero es cuando ocurre, ¿no? Antes. Bueno, no, ya estaba esperándolo, porque si no, no me siento motivado. Ahora sí. Hubo varios amistosos internacionales Sí, este señor. fin de semana, que yo creo que vos viste la mayoría. Bélgica le ganó 5-0 a Túnez, Portugal 2-1 a Chile, Inglaterra 1-0 a Nueva Zelanda, Escocia 4-0 a Bolivia, Brasil 2-1 a Egipto. Apretadito. Y apretado, sí, señor. Dinamarca 2-1 a Ucrania, Marruecos 1-1 con Noruega, Ecuador 3-0 a Guatemala, Colombia le ganó 2-0 a Jordania. El otro día... Jordania le costó, ¿eh? Jordania tuvo momentos... No, parece que yo no vi el partido como te Yo lo vi. imaginarás, pero me dijeron que jugaba media máquina Vélez, Colombia. Bueno, ojalá para los colombianos. Digamos lo importante, Jordania está en nuestro grupo del mundial. Claro. No, digamos lo importante es que Argelia le ganó a Países Bajos 1-0. Sí, señor. La semana pasada, esto es lo importante. Que es el primer rival de Argentina. Es el primer ¿no? rival de Argentina, es el partido más difícil de Argentina, a mi parecer. Bien. Bueno, Argentina le ganó 2-0 a Honduras. Acá ocurrieron algunos hechos significativos que los voy a compartir con ustedes y por ahí no están de acuerdo conmigo. Novedades. Jai, que no está en la lista de 26, jugó de titular por Montiel. Rari. Diría. Bueno, pero Montiel no está para jugar. Está bien, pero tenés a Nahuel Molina también. Creo que estaba recién. Tampoco está para jugar. Rari, que no pongas a uno que realmente está en la lista. Pero no puede entrar. Pero bueno, podés ponelo a Nico González, poné uno que está en la lista. Para mí es raro. Está bien, lo que él dice es que no estaba en la lista. Claro, no está en la lista. Pero debe estar pensando a ver quién puede, si tengo que llamar a alguien más. Está bien. Me da la sensación. No, está bien, sí. ¿Te gustó cómo jugó? No. Ok. No me gustó. Lo conoces bien, además. Sí, además lo conozco bien de San Sí. Lorenzo. Muy bueno pasando el ataque, defensivamente con algunas dificultades. Pruebas. Palacio y Barco en la mitad de la cancha. Estuvieron relativamente bien. Lo de Palacio me parece que es como una especie de reaseguro que tiene por la situación de Paredes. Uh-huh. Lo de Barco más es para verlo cómo integraba esa dupla con Palacios. Jugó con un esquema raro Argentina, que esta es una rareza también, 4-2-3-1. Jugó con 4 en el fondo, 2 volantes que fueron Palacio y Barco, 3 en el medio. Estamos hablando de Lo Celso, Thiago Almada y Simeone. Y solamente arriba Lautaro Martínez. Es un planteo por lo menos novedoso. Argentina normalmente juega con 4-3-1-1. Hasta que va 1-0. Hasta que va 1-0. Después se tira todo para atrás. Este planteo extraño me dejó algunas dudas. ¿Quién va a ser, si vos tenés a Enzo Fernández, McAllister, Paredes o De Paul, ¿no? Paredes Sí. o De Paul, o de Paredes o Palacios, ¿quién va a jugar en lugar de Lo Celso? Porque vos ahí tenías 2 volantes y ahora estamos hablando de 3. ¿Pero Lo Celso no ocupa el lugar de Messi? No, el que ocupa el lugar de Messi es Thiago Almada. Bueno. Ese es el que Está ocupa bien. el lugar de Messi. Entonces, insisto, si jugaron 2 volantes, repitamos la consigna, si jugaron 2 volantes, que estamos hablando de Thiago Almada, de Palacios y Barco. Palacios y Barco, y vos en realidad vas a tener 3 volantes que te juegan. Sí. Vos armaste una línea adelante que estaban Lo Celso, Thiago Almada y Simeone. Correcto. ¿Quién va a jugar en lugar de Lo Celso de esos 3 volantes? Si es que va a jugar con 3 volantes. Que con como 2. preguntarse quién se tira un poquito más hacia el ataque. Claro. ¿Quién va a ser? ¿McAllister? ¿Quién va a ser? ¿Enzo Fernández? Seguramente no va a ser ni Paredes, ni De Paul, ni Palacio. O sea, pero sí puede ser uno de estos dos, McAllister. Sí, Enzo puede ser. Lo veo Enzo más a puede Enzo ser. que a McAllister. Sí, pero el que entra por Lo Celso es McAllister ayer. Pero fue raro la dinámica de cambios, ¿no? Bueno, se jugó el sábado esto igual, ¿no? Se jugó el sábado, perdón. La dinámica de cambios pues me parece que se rompió un poco. Otra cosa que me llamó la atención, Otamendi titular.
porque Itamanti jugó primero de 2, cuando estaba Lisandro Martínez, y después se fue de 6 cuando entró el Cuti Romero. O sea, igual Lisandro va a estar por uno. Bueno, está bien. Está probando cosas. Son preguntas que se hace Mariano. ¿Por qué se las Si no hubo ninguna objetás? pregunta sobre lo que pasó el otro día. Qué bar, no te dejan ¿De ser. qué quiere que hable? No te dejan ser. Avísame cuando puedo, Pablo, cuando puedo cuando abrir la quieras, boca. pero... Me avisás, Tomá, anota 15-4. 15-4. Epa. Bueno, buenas noticias. El buen rendimiento de Paul me sorprendió, jugó bastante bien. Cuando entró bien pisado. Ustedes saben que yo no es santo de mi devoción de Paul, pero... Me gusta el concepto fútbol. Habla muy bien de Mariano cuando observa lo bien pisado. Me gustó mucho. Entró bien, ¿qué? ¿Vos? ¿Podés Dale. hablar? No. Bueno, no tengo nada para decir. Y volvió el Cuti Romero, que eso también me parece una buena noticia, que reemplazó a Lisandro Martínez a los 17 minutos del segundo tiempo. Me parece que son dos asuntos que le dan, por lo menos a Scaloni, un suspiro de tranquilidad. Yo lo escuché ¿no? preocupado en la conferencia respecto de la situación de lesionados. Sí, está preocupado, por supuesto. Recordemos que están lesionados Paredes, Julián Álvarez y Emiliano Martínez, son los más complicados. Nahuel Molina, Gonzalo Motier, Nicolás Paz, ya empezaron a laburar a la par de sus compañeros. Pero hay que ver igual, porque empezaron a laburar a la par de sus compañeros, pero están detrás de sus compañeros en la consideración. No, y además viste lo que dijo Scaloni. Dijo, esta semana los vamos a exigir a fondo. Así es. Y ojo, bueno, lo que pasa. Lo que Scaloni sostuvo desde su época, su primera época de entrenador, fue que los entrenamientos son a fondo. No hay entrenamiento liviano, o sea, hasta que empieza la competencia. Hasta que empieza la competencia son a fondo, porque él tiene que resolver, este jugador está para la competencia. Que es como decir, no me va a temblar la mano si tengo que dejar a alguien. Y a todos les dijo, o sea, a fondo. O sea, ninguno se me cuide, porque si se cuidan, va para afuera. Sí. Entonces, como diría, mira, afuera. Bueno, recordemos que... Claro, una cosa es el CONICET y otra es recordemos que Paredes, ¿no? Leonardo Valerdi sufrió un desgarro en el sóleo y quedó fuera de los 26, así que habrá que ver quién lo reemplaza. Se perfila Senesi, igual todo es posible en la dimensión desconocida, por ahí no... Ojo con Obando. Ojo con Obando. Bueno, sí, ojo con Obando. ¿Viste que pueden reemplazar a alguien que no está en los 55? Está claro. Dicen que puedes reemplazar hasta un jugador que no está en la lista de 55. Parece que hay como una biblioteca que sí y otra todo muy raro. Bueno, Argentina batió el récord de espectadores, ¿sabías eso? Que lo vi, que en cancha, 91.000 personas fueron a ver el partido del otro día. ¿A ver este partido? ¿El del otro día? A ver este partido. Hay gente al dope total. A ver a Messi. 91.000 no, mayormente. Sí, 91.000 personas. Bueno, hoy, ahora deben estar jugando... Es correcto. Francia, no, ¿quién está jugando? Países Bajos ante Uzbekistán y también Francia contra Irlanda del Norte, ¿no? 1-0 Países Bajos, Uzbekistán, 1-0 Francia e Irlanda del Norte. Muy bien, y ahora a las 23 tenés un buen partido que es Perú-España, como ver un poquitito de España, vos a las 23 podés verlo. Yo peruano estaría preocupado por otra cosa. No, bueno, pero ver España, en realidad es ver España, ver qué es lo que pasa ahí con España. Mañana a las 23, por supuesto, Argentina e Islandia, lo aviso porque yo mañana no vengo, hay 4 amistosos más. Y el miércoles a las 14 hay que darse una vuelta para ver Bolivia-Argelia, miércoles a las 14, por ahí. Bien. Es algo interesante. Bueno, esto es todo en la dimensión desconocida. Yo estoy muy contento de que la actuación de Argentina haya sido apenas un 2-0 contra Honduras, porque yo ya les dije en varias ocasiones que creo que los equipos tienen que llegar a su pico de rendimiento en el mundial, no antes del mundial. Por ejemplo, el 5-0 de Bélgica, a mí digo, pobre Bélgica. O sea, a Bélgica le va a pasar lo que le pasa a todos los mundiales, ¿no? Que arranca como candidato y después se cae a cacho en la mitad del campeonato. Veremos qué es lo que pasa. Me gusta porque estamos con la... Esta es la nuestra, humildemente. Argentina, quiero verte bicampeón. Debe haber otra. Yo puse la oreja a ver si, pero me parece que todavía los hinchas de la selección no están en el amistoso, Nico. Y bueno, había 91.000 personas. Sí, pero es otro público. Algunos. Esa parte me pone a pelear allí. Yo quiero la versión de Divididos de esta canción, porque este muchacho... 5:20 de la tarde, después seguimos, tenemos más cabalgata deportiva con Mariano. Se viene esto, dale. Argentina, quiero verte bicampeón. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales.
5:20 de la tarde, lo anunció Luis Pablo Giniger, una cosa extraordinaria, pero que se repite cada vez que hay elecciones que nos importan. El domingo anterior, Néstor Restivo un lunes. Hola Néstor, ¿cómo te va? Muy buena jornada. Hola Pablo, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien aquí con lo de Perú, realmente mirando minuto a minuto un balotaje dramático, ¿no? Realmente está todo tan parejo, por supuesto con la victoria por ahora de Roberto Sánchez. Ah, se dio vuelta, perdón, se dio vuelta. Claro, hace un rato se dio vuelta. No, fue tremendo. Mira, las elecciones cerraron las urnas ayer a las 5 de la tarde del Perú, que acá eran las 7 de la tarde, y ahí nomás salió una encuesta en boca de urna que daba un empate técnico bastante fiel a lo que fue ocurriendo después, pero con una levísima ventaja para Keiko Fujimori, 50 y monedas, y Roberto Sánchez, su rival de izquierda, 49 y monedas. Y a partir de las 7, 8 de la tarde empezaron a cargarse los datos oficiales, es decir, de la oficina electoral, que todavía ahora están cargando, y siempre estuvo arriba Keiko Fujimori con más o menos 50, empezó con 54%, y a partir del tercio de cómputos, aproximadamente un 30% de las mesas computadas, empezó a bajar, porque como suele suceder, cargan primero los cómputos de Lima, de las grandes ciudades, donde se sabía que iba a ganar Keiko Fujimori, pero a medida que avanzaron la carga de cómputos del campo, de los lugares más remotos, donde Roberto Sánchez tuvo más simpatía y más votos, se empezó a equilibrar. Y cuando llegó hoy, hace un par de horas, al 90% aproximadamente de los cómputos, recién ahí se dio el giro histórico y ahora está arriba Roberto Sánchez, exactamente con el 50,045 de los votos, y Keiko Fujimori con el 49 abajo, ¿no? 49,95. Así que es un final dramático, hay solo 15 o 16 mil votos de diferencia, y por supuesto no va a haber, más allá que alguno se proclame triunfador, esto va a tardar unos días hasta que se defina en el registro electoral. Claro, porque vos podés llegar al 100%, vos podés llegar, Néstor, perdón esto, vos podés llegar al 100%, la diferencia igual puede ser tan pequeña que va a haber el que pierde va a decir, no, pará. No, y se va a pedir recuento. Claro, siempre el definitivo, siempre hay recuento. Esperemos el definitivo y eventualmente después podés hasta objetar. Vale. O sea, esto tiene para, no sé si días, quizás semanas, Néstor, o no. Bueno, a ver, por ahora no se conoce nada, ninguna declaración de Keiko Fujimori. Lo que me dicen desde Perú que está desencajada, que ella lo único que dice que cuando llegue el último voto va a reconocer su derrota si perdió y espera que el candidato rival, es decir, Roberto Sánchez, reconozca si ella gana. O sea, ninguno se da por ganador. Sánchez sí avanzó un poquito más, con mucha prudencia, pero dijo que era un día histórico para empezar a construir un Perú distinto al del pacto mafioso, para acabar con así se refirió, sin decirlo, pero nombra al fujimorismo, que es quien gobernó, más allá que Fujimori no está, pero el fujimorismo domina el Congreso, y como sabemos el Congreso es el que ha dominado la política peruana, sacando y poniendo presidentes a cada rato. Pero sí, yo creo que va a tardar mucho, y hay una cuestión también, hay cerca de 300.000 votos, hay 14.000 de diferencia, y hay 300.000 que se supone que tienen que ser revisados. Aún así, esos 300.000, por las zonas donde están, todo indica que son de mayoría de Roberto Sánchez. La otra cuestión que me gusta señalar es que como esto va a quedar en manos del Consejo Electoral, lo que llamó mucho la atención en la semana, y recordarás, Pablo, Luisma, que el viernes hablamos con Ariela Ruiz Caro, peruana, analista, economista, que escribió ayer en El Cohete a la Luna, y ayer reveló un dato impresionante, y es que el embajador de Estados Unidos en Lima, que se llama Bernie Navarro, visitó él personalmente a la Junta Nacional Electoral con la idea de conocer y supervisar de primera mano todo cómo iba a ser la elección. Eso es insólito. Más allá que el embajador concurrió en carácter de jefe de una de las misiones de observador electoral de la Embajada de Estados Unidos, que es uno de los países que mandó observadores, es insólito que un embajador vaya a donde se cuentan los votos 3 días antes para ver cómo iban a hacer el conteo, ¿no? Sí. Así que ahí está la duda de qué va a pasar con la decisión que tenga que tomar en algún momento la Justicia Nacional Peruana en términos de electorales.
Néstor, me llamó mucho la atención, la verdad, no sé si lo viste o si tenés alguna reflexión en relación a eso, el mensaje de Gustavo Petro ya felicitando a Roberto Sánchez, dándolo por ganador. Es raro, ¿no?, que no haya esperado hasta último momento. Es también raro, no lo había visto, pero lo entiendo en la lógica que en Colombia están muy, muy expectantes con este resultado, porque recordemos que el 21 de junio está el balotaje en Colombia, y que si se confirmara el triunfo de Roberto Sánchez en Perú, como hasta ahora no es oficial, pero los números de votos va ganando él, sería un empujón a Iván Cepeda, al candidato de Petro, que la tiene muy difícil en Colombia porque tiene que remontar una derrota en primera vuelta. Me parece que tiene que ver más con generar un clima político de aliento a la izquierda colombiana que trate de repetir la performance que acaba de sacar Sánchez en Perú. Mira, Néstor, te comparto lo que decía Gustavo Petro hace algunas horas nomás. El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori. Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo de Perú. Restableceré completamente las relaciones diplomáticas y le solicitaré al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur. Sí, hasta ahora ningún otro presidente, hasta donde yo he visto, lo ha felicitado a Roberto Sánchez. De hecho, como te digo, él tampoco se ha proclamado ganador, está esperando el 100%, aunque da por sentado su triunfo, ya que la inversión de los votos fue tremenda. O sea, como te digo, empezó con 54% Keiko y este hombre con 46, 47, y a medida que avanzaron los votos se fue acercando, y no hubo ningún momento que se alteró ese acercamiento hasta que hace una hora la pasó, cuando ya van contados, como digo, cerca del 95%. Y esto va a seguir así porque los votos que faltan son del interior. El tema es que después en el reconteo final y en esos votos que están revisados puede haber de algún lado alguna maniobra o algún cambio, pero a esta hora el ganador es Roberto Sánchez. Néstor, no es que me lo tomo en broma ni mucho menos, pero ¿qué solidez o qué capacidad de resistir los embates estos destituyentes que existen en Perú permanentemente? O sea, llega el que fuere, si es Fujimori o Sánchez, ¿llega con qué caudal político como para poder resistir, especialmente en una elección tan polarizada? Bueno, uno de los puntos centrales del programa de Sánchez, si llega a ser revalidado como presidente, él había dicho que quería reformar la Constitución, que es la de Fujimori padre. En los últimos tiempos, cuando trató de ampliar el consenso y moderar un poco el discurso, dijo que por ahora no iba a cambiar la Constitución, pero sí modificar por lo menos una norma. Y esa norma es la que vos señalás, Mariano, es la norma que le permite al Congreso de la Nación peruano algo que se llama ley de vacancia, por la cual echan al presidente que no les guste con una supuesta argumento de incapacidad moral. Es lo que le hicieron a Pedro Castillo y a otros. Él quiere modificar eso para que el Congreso peruano, lleno de mafiosos, por eso que lo dice todo el mundo, no tenga esa capacidad de estar por encima del presidente elegido democráticamente. Así que hay que ver en esa pelea si logra consensos para que Perú salga de una vez por todas de ese berenjenal político que tiene, donde el que gobierna es el presidente del Banco Central y la clase política está ajena y simplemente hace negocios los más corruptos, ¿no? Va a ser difícil porque el fujimorismo caló mucho en la clase política peruana, pero él logró bastante consenso en partidos tradicionales, de centro, inclusive algunos centro de derecha que no la quieren a Fujimori porque la ven como la jefa de lo que él llama una mafia corporativa. Pero como dice Mariano, con este nivel de paridad, va a estar difícil pensar en porque uno imagina, ¿no?, que habrán establecido esa reforma y necesitas cierta mayoría calificada para poder modificarlo, porque alguien podría decir, claro, que podamos destituir al presidente como se nos dé la gana, ese es el chiste, ¿por qué lo cambiaríamos? Y además vamos a destituirlo porque quiere cambiar la norma. Claro, entre otras cosas. Sí. No, está muy difícil, sinceramente. También hay que ver cómo reacciona Fujimori. Ella ya la cuarta vez que si llega a pasar esto sería derrotada. Entiende que no hay una mayoría, aunque sea un 50% más uno que la apoya, al contrario, ella tiene un techo muy bajo por la memoria histórica de lo que fue el fujimorismo en términos de violación de derechos humanos, varias masacres,
la implantación de un modelo terrible en términos neoliberales, haber cerrado el Congreso, haberse rajado cuando lo querían juzgar y después, bueno, volvió y pagó su condena. Es decir, la imagen que ella tiene es muy, muy mala en casi todo Perú, pero gana votos por el fantasma que tiene la izquierda en general, que se trabaja mucho en contra de ella, y muchos sectores se asustan cuando aparece un candidato como Roberto Sánchez. Más allá que el tipo es súper moderado, con una trayectoria muy honesta y de mucha capacidad, fue ministro, fue un dirigente que tiene su experiencia, ¿no? Igual el dato es, en la región, ¿cómo resolvés esta situación? Porque estás en el balotaje de Cepeda con Abelardo de la Espriella, que uno intuye va a ser bastante cerrado. Sí. Bolsonarismo y Lula en cerrado. Brasil. ¿Alguien podría asegurar hoy que no va a ocurrir lo mismo en la Argentina el año que viene? Que no va a ser muy cerrado. No. Por eso había tanta expectativa. Imagínate, eso lo planteó hace unos meses ya Tocatlián. Imagínate si ganara Fujimori, si gana de la Espriella y si gana Bolsonaro. Tenés un mapa completo, pero completo, salvo Uruguay, de toda Sudamérica y gran parte de Centroamérica subsumida al trumpismo y a la extrema derecha. Por eso, bueno, si ganara... Pero si eso no ocurriera, es cierto que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero si eso no ocurriera, son sociedades que en mitades o casi te apoyan candidatos de extrema derecha, las características que tienen, ¿no? Sí, en última instancia eso es lo que habría que evaluar, pensar y tener una estrategia que combatiera eso. Tenés razón, sumarle a Chile también, el triunfo de Kast. Es decir, sí, de fondo es eso, porque el electorado latinoamericano, en gran parte, salvo el caso de México y salvo el último caso de Lula, apuesta todavía a estos personajes. Y Uruguay. Sí. Yo no voy a opinar, no voy a decir lo que pienso de los que votan estos Zula. Pero en los 90 era así. En los 90 era, si no me equivoco, Néstor, a ver, corregime en todo caso, no había ningún país con un gobierno progresista. El único con gobierno de izquierda era Cuba. Incluido desde acá hasta México. En los 90. Toda la historia latinoamericana ha sido pendular. Siempre hubo tendencias hacia un lado y hacia el otro. Desde la recuperación de las democracias en los 80, al principio hubo gobiernos que parecían más progresistas, no cumplieron las expectativas, la gente se volcó más al neoliberalismo ese que sí de los 90. Después tuvo la reacción de la primera década, 15 años del siglo XXI con gobiernos populares. Después otra vez de derecha, después algunos más tibios progresistas y ahora estamos en una ola derecha, pero con un agravante que es una derecha muy extrema, muy irrespetuosa de toda norma democrática y muy aliado a un personaje que en el vértice de todo esto está el trumpismo, ¿no? Entonces estos personajes como Keiko, como de la Espriella, Kast, Milei, son muy radicalizados y muy violentos para imponer sus ideas. No, está bien. Lo que pasa que, bueno, puedo decir la reelección puede ser, pero Menem gana con salariazo y revolución productiva, qué sé yo. Pues lo reeligen. Por eso digo, puede tener reelección, efectivamente es así. Y en el 2001 y en el 2000 gana. Por más que no te guste, fue el que sacó más votos. Está bien, pero una expresión 23%, ¿cuánto sacó? Sacó más votos. 20 y pico. 23%. Pero sacó más votos que todo. Sacó más votos que todo. Está bien. Después se baja, pues sabe que no va a ganar, pero sacó más votos. Está bien, pero no llega... No tiene un 40 y pico %. Bueno, son, qué sé yo. Es un tema y vos lo que planteás, Pablo. Y te sumo, perdón, Néstor, le sumo a Pablo para complicarle más el día, que Néstor Kirchner no gana cuando finalmente termina siendo nombrado presidente. Los que votan a Néstor Kirchner tampoco lo votan pensando que Néstor iba a hacer lo que efectivamente hizo. No votan kirchnerismo. No votan kirchnerismo. Claro. Exactamente. ¿Ustedes? Sí. Bueno. Sí, votan más bien, yo creo, antimenemismo, ¿no? No, peronismo, votan peronismo, no como todo muchacho. Pues el iluminado Hamilton que ya sabía que Néstor iba a ser. Hamilton la ve. No, se votó peronismo, les guste o no les guste. Hamilton cuando votó en el 2003 votó pensando en el peronismo verdadero. No. Pensé en un peronismo diferenciador al menemismo. Pero el que votó menemismo no votó peronismo entonces. Por supuesto que no. No votó el ideario. No votó el ideario. Su propia aventura. Pero discúlpame, cuando fue la reelección de Menem, ¿vos pensás que Susana Jiménez, todo lo que votaron al menemismo, eran peronistas? Bueno, me das un brazo extremo. Bueno, está bien, pero eso es lo que votó a Menem. Pero la mayor parte de la sociedad argentina es la mayor parte votó a Bordón, votó un montón de candidatos que eran otro peronismo. Pero verá, cuando se votó a Kirchner, se votó a sabiendas de lo que el kirchnerismo
votó peronismo. Peronismo contrario al peronismo de Menem. Perfecto, pero no la afirmación de una manera de ser. No sabíamos todo lo que iba a ocurrir. Bueno, ese era el punto. Es verdad, yo reconozco. Néstor, gracias. Diría una sola cosita para cerrar, Sí, que si hoy hay dos personas contentas y con mejor cara que ayer, son Petro y Lula, ¿no? Me parece que les da un aire para si se confirma el triunfo de Roberto Sánchez, más tranquilizador del que tenían hasta ayer. Y acá también. Y acá en la Argentina también, un empujoncito, siempre viene bien. Pero espera, yo sé que nos tenemos que ir, Nico me va a matar, pero no sé si Lula está mirando la elección en Perú con satisfacción. Todo suma, diría. No, pero lo que Nancy está Paz. mirando no es quién gana por 2, lo que está mirando es, pasan las elecciones y la ultraderecha, por más experiencias nefastas que va dando en la región, sigue cosechando. Pero de todas maneras es mejor que gane Roberto Sánchez que gane Keiko Fujimori. Exactamente, claro que está preocupado porque Roberto tiene una Sánchez. mitad bolsonarista. Sandro, ¿no? Canta Rosa Rosa. Canta Rosa Rosa. Pero Mariano, ese chiste era hace 2 semanas cuando venía la elección. Qué sé yo, no ahora. sé. Yo no sabía que era Roberto Sánchez, que se llamaba. Yo sabía Sánchez, pero no Roberto. Córranse que está jugando Néstor, diría yo. Bueno, pero por ahí él sabe. No va a haber definición, pero por lo menos va a estar el 100% de los votos, esperemos computados. Y va a cantar. Néstor, te mandamos un abrazo. Gracias por este rato. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. Soy el molino de tu amor, ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira. Eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas del juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que... Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365.
Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. De la tarde, 41 minutos. Bueno, seguimos tratando de ponerle un poco de palabra y juntar miradas sobre lo que ha sido lo que está haciendo la despedida al Indio Solari. Está en línea José Garriga Zucales, doctor en Antropología Social de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, docente de la Universidad de San Martín, analista sobre distintos fenómenos de la cultura popular. Tiene mucho escrito, por ejemplo, sobre violencia, represión policial, las barras en el fútbol. Solo para pintar un poco una suerte de semblanza rápida de José, que está en línea. Soy Pablo Caruso con Mariano Hamilton y Luis Pablo Gininger en Que Vuelvan las Ideas. José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. No, gracias. Mira, arrancamos el lunes diciendo, medio que hay mucha cosa dicha, no teníamos ganas de encasillar nada, ni sentenciar nada, ni estructurar nada, pero la sensación es que nos fuimos a otro plano por un par de días y estamos todavía como tratando de congeniar, y es interesante escuchar miradas de gente que nos gusta leer y reflexionar. Así que solo te pediríamos, José, miradas. ¿Dónde pusiste vos tu atención específica y formada respecto de lo que hemos vivido en estas horas? Bueno, varias cosas para mencionar. La primera es una cuestión bien subjetiva, y la verdad que he visto a los Redondos desde muy chico. Entonces lo primero para mencionar es mi tristeza personal y mi conmoción, ¿no? O sea, todo lo que dije y ricotero. Y sí, porque sí, empecé a escuchar a los 12 años Los Redondos, a los 14 fui a obras. Y después, la verdad que después de separado, no fui solamente una vez a ver al Indio, y no seguí mucho su carrera solista, pero para mí Los Redondos, la banda sonido de mi vida, ¿no? Es una parte muy importante de la construcción de mi subjetividad en los 90. Decíamos recién, es muy interesante, José, que nos digas esto antes de ponerle primera a toda la formación que tenés encima. No, viste que nosotros, viste que el punto de partida de las ciencias sociales siempre es mostrar tu subjetividad, porque como sabemos que la objetividad es imposible, lo que hacemos es mostrar nuestra subjetividad para saber de dónde hablamos. Miramos desde acá. Claro, miro desde acá. Entonces el primer punto para decirte de dónde miro es, miro también de una emotividad en la cual lo que diga está teñido de esa emotividad. Entonces, el primer punto. El segundo punto para mí es que, y que creo que lo han dicho mucha gente, el fenómeno transgeneracional me parece sumamente interesante. Sobre todo porque uno ahí entiende que la forma en que yo escuché Los Redondos y la forma en que interpeló a buena parte de los jóvenes, cuando éramos jóvenes nosotros, de mi generación, los que escuchamos los 90, era distinto a los que lo escucharon en los 80, va a ser distinto a lo de los 90 y va a ser distinto a lo del 2000, ¿no? Me parece que ahí hay un punto importante de entender cómo siempre el arte es leído también en contextos. Y la verdad que los que lo escuchamos en los 90, lo escuchábamos con el telón de fondo del menemismo. Y que va a ser muy diferente a los que lo escucharon en los 2000, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay que tener en cuenta también esa cuestión intergeneracional de cómo nos llegan ciertos artistas y cómo ese arte está vinculado a un contexto. Claro. Entonces, para los que lo escuchamos nuestra generación, Los Redondos era una forma también de pensar una comunidad cuando no había una comunidad de resistencia al menemismo, ¿no? Yo creo que para buena parte de mi generación, esa formación protopolítica se dio en ese universo. Para darte un ejemplo muy personal, pero muy claro para mí, la primera vez que yo escuché
una canción que era Paredón, Paredón para todos los milicos que venían a la Nación, fue en Obras, escuchando Los Redondos, ¿no? Claro. El año del indulto, había también ahí algo para pensar la política ante un menemismo que arrasaba todo y que había poca resistencia ese menemismo. Claro. Entonces, la relación entre el arte y la política siempre es una relación fluida, compleja, en la cual no todas las personas lo leemos de la misma manera también, ¿no? Eso también es importante señalar. Yo hablo de una cuestión intergeneracional, los que lo escuchamos en los 90, pero era distinto los que lo escuchaban en los 90, en el primer cordón del conurbano, que en mi caso, que en el segundo, que en Salta, ¿no? Entonces había formas diferentes también de aproximarse a eso, según esos contextos más territoriales. José, perdón, dale, Luis. José, ¿qué tal? No. Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte, ¿qué elementos hacen o cuáles identificás vos en todo caso en esta situación concreta dentro de la cultura popular para terminar convirtiendo a alguien, como es el caso del Indio, en un ídolo popular? ¿Qué elementos se juegan ahí? En este caso tiene que ver con una banda de rock, pero te lo pregunto en general como pensando que podría ocurrir en otro contexto, con un jugador de fútbol o con otro representante de la cultura popular. Sí, bueno, nosotros hemos trabajado mucho la construcción de Maradona como ídolo popular, ¿no? Y ahí vos notabas, y sobre todo en la comparación con otros futbolistas maravillosos que nunca han podido ser construidos como ídolos populares, ¿no? Y estoy hablando de una comparación con Messi. Y la gran diferencia de Maradona con Messi es esa popularidad que no tiene que ver con ser conocido masivamente, ¿no? Sin duda Messi es conocido masivamente, tal vez mucho más que Maradona, pero hay algo particular de los ídolos populares, que es cómo surgen, ¿no? Ese vínculo con cómo surgen con lo popular, ese vínculo con lo popular en el momento que surgen, pero también el vínculo con lo popular a lo largo de toda su carrera. Y si vos me preguntás, y haciendo retrospectivamente, Maradona en los 90 estaba más cercano al poder que Los Redondos. Entonces, por ejemplo, mi representación de Maradona como ídolo fue hasta posterior, porque sí, sin duda vinculada al 86, pero esa popularidad de Maradona como ídolo popular es posterior a sus triunfos deportivos, ¿no? O conjunto. Me parece que ahí hay algo para pensar los ídolos populares en construcción con ciertas narrativas de origen, de dónde vienen y hacia dónde van, que permite pensar ese vínculo con lo popular, que al fin y al cabo es un vínculo, y ahí me parece que hay algo importante que es posible hacerse en función de trayectorias largas, ¿no? Hay algo de pensar trayectorias largas en el tiempo, de vínculos con los sujetos políticos también, ¿no? Y de muchas veces de confrontación con los sujetos políticos más anclados. Los ídolos populares en Argentina tienen siempre una característica de confrontación con el poder. José, ¿cómo te va? Mariano Hamilton. Quería consultarte sobre ¿por qué desde tu experiencia o desde tu expertise pensás que Los Redondos son un fenómeno argentino solamente, que no trascendieron las fronteras? Creo que principalmente porque ellos no hicieron el trabajo para trascender esas fronteras. No se tomaron el tiempo para ir a México a tocar, no se tomaron el tiempo para salir en las radios del resto de Latinoamérica. Bueno, pero a veces, ¿no? Esto es inmanejable, ¿no? Más allá del deseo. Sí, pero vos sabés que el éxito de los grandes, en términos musicales, de los que han logrado eso, es porque se han tomado mucho ese trabajo. Ir a tocar varias veces a esos lugares, ¿no? Yo creo que ellos, principalmente ellos no han hecho eso. Y después yo creo que hay algo, yo la escuchaba, no sé si ustedes la escucharon a Mariana Enrique diciendo, sí, acá hay algo, y creo que tu pregunta, Mariano, viene por ahí también, ¿no? Yo creo que tiene algo de razón Mariana cuando dice, che, acá hay algo de un fenómeno que interpela nuestra como visión del mundo. Hay algo cultural argentino que es siempre difícil pensar lo cultural argentino entendiendo la heterogeneidad de lo argentino, ¿no? Pero hay algo de recurrencia que permite pensar la argentinidad, que tiene que ver con
con esa discusión contra el poder, con esa mirada sobre que todo está siempre medio podrido y denunciar que está siempre medio podrido y que hay que tener cuidado. Esa forma muy argentina de pensar que, lo voy a decir muy bestialmente, que siempre nos están por cagar o siempre nos están cagando, es algo que construye esa argentinidad. Y me parece que el indio en sus formas tenía esa particularidad muy argentina, ¿no? Y creo que por ese lado yo creo que, si bien es cierto que no hizo todo el ejercicio para ser escuchado en el resto de Latinoamérica, y eso por eso no se convirtió en un artista popular en el resto de Latinoamérica, es cierto que interpelaba algo, una vena muy argentina, y que en muchas de sus canciones había muchos guiños para el conurbano, ¿no? Muchos guiños para los conurbanos, no solamente para el conurbano bonaerense, pero para los conurbanos que podían interpretar un conurbano argentino, pero de Mendoza o de Córdoba o de Rosario. Pero había mucho guiño para el conurbano, mucho sin mencionarlo, de diálogo con los pibes de una esquina. José, déjame hacerte la última pregunta, por lo menos de mi parte. Estamos hablando con José Garriga Zucal. Mucho relato sobre todo de quienes fueron jóvenes en los 90, de que se está duelando algo que tiene que ver no solamente con toda esa experiencia, esa manera de entender el mundo, sino también una suerte de angustia. Te lo digo porque me lo han dicho una enorme cantidad de amigos o conocidos de esa generación. Angustia de que ya no habrá por delante ese tipo de construcción de ídolos populares, de referentes, etcétera. Te quiero preguntar sobre eso, si estuviste pensando qué es exactamente lo que está duelando esa generación. Creo que esa generación, que soy yo, estamos duelando nuestra juventud, ¿no? Es lo último que nos quedaba de nuestra juventud. Que es una forma también de acercarnos a esa experiencia de cómo vivimos la juventud, ¿no? De recitales, de cassettes, de juntarte a escuchar y intentar interpretar las letras. Estamos duelando esa juventud y esa experiencia de esa juventud. Pero también me parece interesante que lo que vos mencionabas, porque hablando con un colega, yo también veía eso, de ahora en más que, digamos, se murió Maradona, se murió el indio, cuáles son los ídolos populares que te quedan y cuáles son los ídolos populares a construir. Es muy difícil pensar cuáles son los ídolos populares que uno va a llorar. Si vos me preguntás cómo lloré con Maradona y cómo lloré con el indio, no sé si voy a llorar a alguien más. ¿Qué nos queda por llorar de esa manera, digamos? De esa manera, ¿a quién voy a llorar de esa manera? Y la verdad que posiblemente yo no soy, o ya no soy kirchnerista, pero seguramente si se muere Cristina no sé si no la voy a llorar de esa manera. Y te digo, en este momento mi posición es totalmente anti-Cristina dentro de la lógica del peronismo, ¿no? Sí. Pero seguramente hay muchísima gente, me va a decir millones, que cuando decimos esa pregunta al aire habían dicho Cristina en esa construcción. Yo me interpela y yo estoy seguro que si el día que Cristina se muere, yo me voy a recordar. Y voy a recordar el 2013 en adelante. Vas a llorar. Y voy a llorar, sí, voy a llorar. Vas a llorar. Voy a llorar porque, digamos, aparte yo fui militante de campaña de Néstor y Cristina, entonces, porque por el lado dualdista del peronismo, y las conocimos a ellos acá en Munro, y entonces me va a traer esos recuerdos de toda la campaña de toda la campaña. Pero digo, más allá de lo, es interesante, porque más allá de lo personal, y además todo lo que nos contás abre para otra charla sumamente interesante para otro momento, más allá, insisto, de lo personal, sin dudas habrá una gran conmoción de esas características, y probablemente sea Cristina la única persona que en este momento puede generar Charlie. eso. Bueno, no, Charlie García. No, yo creo que Charlie no va a tener la capacidad. Digamos, si vos me preguntás, el próximo gran duelo popular va a ser Cristina, ¿no? Y Charlie no va a llegar a... No, para mí no tiene esa popularidad. Y Charlie es el... Que no quiere decir que la gente no lo ame a Charlie, ¿no? Estamos hablando de otra para cosa. nada. Y es el gran inventor del rock nacional. Claro. Es un genio, ¿no? Y es recontra querido, pero no tiene esa pregnancia popular en la cual muchos entienden que le habló a él.
¿no? El Indio nos habló a nuestra generación, Cristina y Néstor, porque también obviamente muchos de nosotros duelamos a Néstor, fuimos en ese espacio y sentíamos que Néstor estaba hablando de esa generación. Yo creo que ahí hay algo de esos ídolos populares que uno ahora políticamente yo puedo estar distanciado, ¿no? Pero que te interpelan y que son de que vos si vos me preguntás cuáles son otros, yo lo veo muy difícil de pensar otro ídolo popular, ¿no? Y no va a pasar con otros deportistas porque tal vez para los hinchas de Boca Riquelme tiene ese perfil, pero no interpela al público nacional, ¿no? Claro. No logra pasar la frontera del mundo boquense. José, gracias por este rato y bueno, abrimos ventanas que quizá en futuras charlas podemos seguir conversando. Un gran abrazo. Un abrazo, a disposición. Saludos. Bueno, más allá, a mí la verdad no me gustan las charlas que imaginan la muerte de gente. Claro, yo quiero hacer esta aclaración porque debe haber mucha sensibilidad, muy a flor de piel. Sí, claro. Lo que creo que estábamos tratando de pensar es qué es lo que le está pasando a una generación que siente que termina de duelar cosas y eso significa que están parados en un momento y sobre todo, vuelvo a lo del principio, el contraste con lo que pasa ahora. Es decir, estamos en una sociedad que nos cuesta ver cómo construimos esos nuevos ídolos a duelar. O cómo serán los ídolos de las generaciones que están ahora. Sí, es que ahí, es algo, ¿no?, que uno tampoco se puede proponer, ¿no? Las cosas simplemente van sucediendo y tienen que ver con el correr de los años y las vivencias y los contextos. Sí. No quisimos ser irrespetuosos. Claro. No, yo creo que hay muchas veces es una charla que estás yendo por el costado, por el ripio, ¿no? Ya, entonces tenés que tener mucho cuidado. Creo que lo manejamos bastante bien. Creo que además, ¿no?, nuestra audiencia sabe, dentro de todo, saber nuestro cuidado. Pero y además muchacho, perdón que le interrumpa, pero a mí toda la bala me están pegando cada vez más cerca. Bueno, los balines, ¿sabes cómo pega? Es que hay una generación en particular que empieza a sentir eso. Sí. Que empieza a sentir también eso. Vale, lo que pasa es que acá es transgeneracional también, ¿viste? Hay algo que decía recién, ya nos tenemos que ir. Qué pena me da cuando nos pasa esto. Dice, el modo en que escuchábamos música. Ahí hay algo también, una relación con los modos en que nosotros íbamos forjando. Analógico. No vamos a entrar en todo tiempo, ni en pedo es esa. No, que no se trata de eso. Pero hay una relación con lo material o más vivencial que también está como, ¿viste? Por eso lo de cerrar, se termina la juventud, que es simbólico, porque Garriga, el mismo Garriga ya no debe ser tan joven, digo. Sí. Pero hay algo simbólico ahí que tiene que ver con eso, ¿no? Se termina una etapa de distintos modos. Uno de esos modos puede ser el cómo se escuchaba música, el cómo se compartía la música, las vivencias que se generaban a partir de seguir una banda de rock and roll, ¿no? Que eso existe, por supuesto que existe, pero en otra dimensión lo que eran los redondos. Es que eso es mucho más que eso, claro, porque hay mucho más de mi vida. No lo había pensado eso. ¿Qué parte? Que arrancó con el cassette, el disco de vinilo, el cassette, el magazine y llegó hasta acá. No, pero lo más loco, Mariano, es que las maneras en que vamos cambiando nuestra forma de escuchar música van cambiando demasiado rápido. Sí. Dentro un poco habría que imaginarse una canción para que empiece a sonar adentro nuestro. No sé cómo será. Sí. Nos estamos yendo. Quiero decirles que nunca había hablado y charlado, y para mí es una charla interesantísima, con alguien que tenga dolor Duhalde respecto del kirchnerismo. Bueno. Nunca había hablado con alguien así. Y que lo admitiera. Claro. Dolor Duhalde. Lo más importante es eso que acaba de señalar Mariano, que lo admita. Nos vamos, nos reencontramos mañana. ¿Cómo llegaremos al martes? ¿Qué cosas nos pasarán en esta semana? Como suele decir Mariano. Mariano dice, ¿quién va a ser el protagonista de esta semana? Que todavía ni siquiera el protagonista lo sabe. ¿Cuál será el episodio y cuál será el próximo botón colectivo que se presionará por alguna razón? Después de todo, y en medio de tanto dolor, tristeza, duelo, también estas son las cosas hermosas de la vida, que a la vuelta de la esquina hay un algo que nos invita a repensarnos, que nos despierta, que nos da un cachetazo. Después, si nos despierto o no, si volveremos mejores, ya sabemos que eso no necesariamente funciona así. Vamos a salir campeones igual, dice Nicolás Cava, o creí escuchar eso y yo les cuento eso. Dijo eso. Gracias a toda la banda de que vuelva. Mañana a las 4 la seguimos. Quédense en el regreso en la 530. Chau.